parte de la gran investigación sobre las iglesias en Colombia. Solamente escuchen esto. Unas 7.000 entidades religiosas o iglesias en el país poseen un patrimonio de, escuchen, 9.7 billones de pesos y mueven ingresos por 4 billones. Con toda esta plata, Juan Manuel, uno se pregunta, ¿hay estafas en las iglesias? Pues es muy probable, Luisa, que eso se pueda presentar. El extraordinario trabajo de campo que ha realizado la periodista Alexandra Serna nos ha llevado a consultar distintas fuentes. Por ejemplo, cómo controlar precisamente eso que usted dice, Luisa, cómo controlar las estafas y abusos de algunos pastores. Esto responde para RCN La Radio la asesora del Ministerio del Interior, Lorena Ríos. Sí, por lo menos nosotros consideramos necesario conocer los antecedentes penales, por ejemplo, de los ministros de culto que quieran solicitar personalidad. Consideramos que sí es claro. Queremos no ser vulnerantes de los derechos fundamentales. Sí, claro. Sin embargo, sí analizamos la importancia de conocer los antecedentes previos, sobre todo de los representantes legales, pero será un tema muy candente y de debate, pero sabemos que no podemos entrar con procesos que son como vigilancia porque tiene que ser a nivel de leyes, a nivel de Congreso. Nosotros que podemos hacer por decreto reglamentario. Otra arista del movimiento económico de algunas iglesias vistas como empresas es la que señala la red de víctimas de sectas, con sede en Estados Unidos, tiene otra sede en Puerto Rico, Luisa, y que ha recibido al menos 800 denuncias de Colombia. Mirna García, directora de la red, le dijo lo siguiente a RCN La Radio. El modus operandi para financiarse es el mismo modus operandi que utilizaría un negocio que comete fraude prácticamente. Le presentan un producto sobre el cual lo ilusionan a las personas con ese producto. Quien no quiere ser feliz, quien no quiere vivir tranquilo, porque se ha hecho realidad en el líder. Entonces la persona buscando eso, luego se encuentra con que hay unas condiciones para conseguirlo. Vas a poder ser como yo, pero si sigues mis indicaciones y mis instrucciones, vete a la calle a sacar dinero para nuestra organización, o de todo lo que consiga y de todo lo que trabaje me tienes que dar el 90, el 80, lo que sea, el % que él desee. O sea, no existe una secta destructiva donde no se haya observado el deterioro en todo el sentido laboral y en todo el sentido económico. Las personas se ven arruinadas directamente. Red de víctimas de sectas. Y una expastora de una iglesia cristiana de Medellín le narró a RCN La Radio cómo cambió el estilo de vida del pastor principal, pasando de un interés general a un interés particular. Ella nos pidió que distorsionáramos su voz por motivos personales de seguridad. Inicialmente fue predicación, al final fue una manipulación que empezaron a ejercer sobre las personas diciendo que el que no diezmaba no amaba a Dios y se empezaron a pedir algo adicional al diezmo. El diezmo es el mandato de Dios, pero hay iglesias o sectas más bien donde empiezan a exigirle a las personas una cantidad específica. Por ejemplo, hacían cultos donde todos debían llevar 1 millón de pesos y el que no lo llevara entonces no amaba a Dios. Se invertía en el local que estaba un poco acabado cuando recién se inició allí, se invertía en hacer ayudas sociales, en hacer comidas para personas en lugares de pronto más vulnerables de la ciudad, se invertía en la ayuda que se da a los niños dentro de la iglesia, empezó a invertir en que se pasó para un estrato más alto a vivir, empezó a cambiar de carro con una cantidad de lujos para él, para su casa, para sus hijos, y no para el resto de pastores que lo acompañaban, que a veces no se ganaban más de un mínimo. 7 millones de pesos era lo que nos decía que mínimo necesitaba para poder llevar el nivel de vida que tenía. Y Alexandra Serna también localizó a esta joven, quien pidió también reserva de su identidad, y nos contó cómo el compañero sentimental de una amiga abrió una iglesia de un día para otro. Lo sorprendente es que ella tenía una relación con él desde hacía mucho tiempo, que me imagino que tenían sus problemas como todas las parejas, pero o sea, nunca supimos que ellos fueran cristianos ni mucho menos. Y pues que de repente llega él casado con otra mujer y que a montar iglesia, pues entonces ya van a hacer pastores y los ungidos y mejor dicho. Entonces lo sorprendente ahí es porque una persona como esa pues tiene como la potestad de ir a montar una iglesia y decir, no, yo soy el pastor elegido por Dios, cuando tiene su historia así, haciéndole pues ese daño a mi amiga, porque ella realmente está muy mal.
Sin embargo, el sociólogo William Mauricio Beltrán de la Universidad Nacional, autor del libro Del monopolio católico a la explosión pentecostal, pues dice que no hay motivos para escandalizarse ante el éxito económico de algunos pastores, de los más de 5.200 iglesias registradas en Colombia. Su explicación es controvertida. Si uno quisiera ver a un pastor como un empresario exitoso, no hay razón para escandalizarse del éxito que tenga un pastor diferente al éxito que podría tener cualquier otro empresario. No tienen que estar de acuerdo conmigo, pero puede generar, digamos, bastante controversia. Si usted es aficionado al fútbol y encuentra una satisfacción especial en ir a ver los partidos, ¿qué pasa allí? Usted paga para entrar al estadio, ver el partido, y fundamentalmente ese espectáculo tiene un efecto en su estado anímico. Pero nadie le va a decir a usted que ha sido explotado o manipulado por ir a ver un partido de fútbol. Y nadie se va a escandalizar porque el empresario del fútbol sea rico a partir de que usted asista ya. Eso es aceptado normalmente. Bueno, uno podría pensar que en las iglesias ocurre algo relativamente parecido. La gente va a los cultos y en cierto sentido presencia algo que es muy parecido a un espectáculo. Y esto opina uno de los más conocidos pastores de Colombia, Ricardo Rodríguez, del Centro Mundial de Avivamiento, a propósito de la prosperidad de algunos pastores. Porque el primer mandamiento de Dios a todo hombre es fructificar y multiplicados. Y fructificar tiene que ver con prosperen, avancen. Las naciones que abrazaron el Evangelio, por decir algo, en el siglo XV, que abrazaron la Biblia, las Escrituras, lo que llamamos iglesias cristianas, fueron las naciones que prosperaron: Alemania, Inglaterra, Francia. De ahí que los Estados Unidos es una nación que se hizo tan poderosa. Su primera constitución, que fue en Filadelfia, el Congreso se arrolló a hacer leyes conforme a la Biblia, y eso hizo que fuera una nación poderosa. Hoy ya no es igual. 1:42 p.m, y les contamos que en síntesis las casi 5.200 iglesias que están registradas formalmente en Colombia mueven muchísimo dinero y nunca se sabrá realmente cuánto, empezando porque no coinciden las cifras del Ministerio del Interior con el número de entidades religiosas que le reportan a la DIAN. Son más de 13 billones de pesos solamente por la declaración de ingresos y patrimonio que hacen cada año. El punto es que la riqueza y la prosperidad de algunos de sus pastores es lo que genera suspicacia acerca de sus verdaderas intenciones, espirituales o económicas. Y eso que falta un capítulo inmenso por tocar, las relaciones de las iglesias con la política. Hurgando allí se encontrarán sin duda grandes sorpresas, Juan Manuel. No olvidemos, Luisa, que esta es una gran investigación de RCN La Radio y un trabajo de campo de una periodista investigadora que tiene muchísimo futuro en Colombia, que es Alexandra Serna. RCN Noticias del Mediodía.